Thank you for that stirring anthem. La Biblia nos dice que Dios es amor. Él es la personificación perfecta del amor. Y nosotros dependemos en gran medida del alcance universal y de la constancia de ese amor. Como lo ha expresado el presidente Thomas S. Monson, el amor de Dios está allí, ya sea que sientan que merezcan amor o no. Simplemente siempre está allí. Se puede hablar del amor divino y describirlo de varias maneras. Uno de los términos que oímos a menudo hoy en día es que el amor de Dios es incondicional. Si bien en un sentido eso es verdad, el término incondicional no aparece en ninguna parte de las Escrituras. En cambio, las Escrituras describen su amor como grande y maravilloso amor, perfecto amor, amor que redime y amor eterno. Estas expresiones son mejores porque la palabra incondicional puede transmitir ideas incorrectas acerca del amor divino, tales como que Dios lo tolera y excusa todo lo que hagamos porque su amor es incondicional, o que Dios no exige nada de nosotros porque su amor es incondicional, o que todos son salvos en el reino celestial de Dios porque su amor es incondicional. El amor de Dios es infinito y perdurará para siempre. Pero lo que signifique para cada uno de nosotros dependerá de cómo respondamos a su amor. Jesús dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en el amor del Salvador significa recibir su gracia y ser perfeccionados por ella. Para recibir su gracia debemos tener fe en Jesucristo y guardar sus mandamientos, que incluye arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos para la remisión de pecados, recibir el Espíritu Santo y permanecer en la senda de la obediencia. Dios siempre nos amará, pero Él no puede salvarnos en nuestros pecados. Recuerden las palabras de Amalek Sestrom, de que el Salvador no salvaría a su pueblo en sus pecados, sino de sus pecados, debido a que con el pecado somos impuros y que ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo, ni morar en la presencia de Dios. Y Cristo ha recibido poder que le ha sido dado del Padre para redimir a los hombres de sus pecados por motivo del arrepentimiento. Por tanto, ha enviado a sus ángeles para declarar las nuevas de las condiciones del arrepentimiento, el cual conduce al poder del Redentor para la salvación de sus almas. Del Libro de Mormón aprendemos que el propósito del sufrimiento de Cristo, que es la manifestación suprema de su amor, era poner en efecto las entrañas de misericordia, que sobrepujan a la justicia y proveen a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Y así la misericordia satisface las exigencias de la justicia y ciñe a los hombres con brazos de seguridad, mientras que aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia. Por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realizará el gran y eterno plan de la redención. El arrepentimiento es el don que Él nos concede, por el cual pagó un altísimo precio. Algunas personas argumentarán que Dios bendice a todos por igual, citando, por ejemplo, la declaración de Jesús en el Sermón del Monte. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Efectivamente, Dios hace llover sobre todos sus hijos todas las bendiciones que Él puede dar, todas las bendiciones que el amor, la ley y la justicia le permitan dar. Y Él nos manda que seamos igual de generosos. Sin embargo, las bendiciones mayores de Dios están condicionadas por la obediencia. El presidente Russell M. Nelson explicó, el resplandeciente ramillete del amor de Dios, incluso la vida eterna, incluye bendiciones para las que debemos llenar ciertos requisitos, y no es algo a lo que tenemos derecho siendo indignos. Los pecadores no pueden someter la voluntad de Él a la de ellos, y obligarle a que les bendiga estando en pecado. Si desean disfrutar de cada flor de su hermoso ramo, deben arrepentirse. Más allá de declarar sin culpa y sin mancha a quien se arrepienta,
con la promesa de ser enaltecido en el postrer día, hay un segundo aspecto fundamental que viene por permanecer en el amor de Dios. El permanecer en su amor nos facultará para alcanzar nuestro pleno potencial, para llegar a ser aún como Él es. Como ha declarado el presidente Dieter F. Uchtdorf, la gracia de Dios no nos restaura simplemente en nuestro estado de inocencia anterior. Su propósito es mucho más sublime. Él quiere que sus hijos e hijas lleguen a ser como Él. En este sentido, permanecer en el amor de Dios significa someterse plenamente a su voluntad. Significa aceptar su corrección cuando sea necesario, porque el Señor al que ama disciplina. Significa amarnos y servirnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado y servido. Significa aprender a obedecer la ley de un reino celestial a fin de que podamos soportar una gloria celestial. Para que nuestro Padre Celestial pueda hacer de nosotros lo que podemos llegar a ser, Él nos suplica que nos sometamos al influjo del Santo Espíritu y nos despojemos del hombre natural y nos hagamos santos por la expiación de Cristo el Señor. Y nos volvamos como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. El líder Dallin H. Oaks explicó lo siguiente: el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas, o sea, lo que hemos hecho. Es un reconocimiento del efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, o sea, lo que hemos llegado a ser. La historia de Helen Keller es una especie de parábola que da a entender la forma en que el amor divino puede transformar una alma que está dispuesta. Helen nació en el estado de Alabama, Estados Unidos, en 1880. Cuando apenas tenía 19 meses, contrajo una enfermedad que no estaba diagnosticada, quedándose sorda y ciega. Ella era extremadamente inteligente y sentía frustración tratando de entender y buscarle sentido a las cosas a su alrededor. Cuando Helen percibió los movimientos de los labios de los miembros de su familia y comprendió que usaban la boca para hablar, se enfureció porque no podía seguir la conversación. A los 6 años, la necesidad de comunicarse que sentía Helen y su frustración se intensificaron a tal grado que sufría arrebatos de ira cada día y en ocasiones a cada hora. Los padres de Helen contrataron a una maestra para su hija, una mujer llamada Anne Sullivan. Así como tenemos en Jesucristo a alguien que comprende nuestras flaquezas, Anne Sullivan había sufrido sus propias duras adversidades, por lo que entendía las dolencias de Helen. A la edad de 5 años, Anne contrajo una enfermedad que le produjo dolorosas cicatrizaciones en la córnea que la dejaron prácticamente ciega. Por causa de su tenaz empeño, Anne logró ingresar en el Instituto Perkins para personas ciegas y de visión reducida, donde se destacó y logró su formación. Tras una operación quirúrgica, mejoró su visión, de modo que podía leer textos impresos. Cuando el padre de Helen Keller se puso en contacto con el Instituto Perkins para obtener una maestra para su hija, Anne fue seleccionada. Al principio no fue una experiencia agradable. Helen golpeaba, pellizcaba y pateaba a su maestra y hasta le quebró un diente. Finalmente, Anne tomó el control de la situación al mudarse junto con Helen a una pequeña cabaña en la finca de los Keller. Teniendo paciencia y una constancia firme, finalmente se ganó el corazón y la confianza de la niña. De la misma manera, cuando en lugar de resistirnos llegamos a confiar en nuestro Divino Maestro, Él puede trabajar con nosotros para iluminarnos y elevarnos a una nueva realidad. Para ayudar a Helen a aprender palabras, Anne deletreaba con su dedo en la palma de la mano de Helen los nombres de objetos familiares. Helen disfrutaba con este juego de dedos, pero no lo entendía, hasta el momento famoso en que Anne le deletreó la palabra A-G-U-A, mientras vertía agua en la mano de Helen. Helen escribió posteriormente: repentinamente sentí una conciencia nebulosa como de algo olvidado, y de alguna manera el misterio del lenguaje me fue revelado.
Supe que AGUA significaba ese algo maravilloso y fresco que fluía sobre mi mano. Esa palabra viviente despertó mi alma, le dio luz, esperanza, gozo y la liberó. Todo tenía un nombre y cada nombre engendraba un nuevo pensamiento. Mientras regresábamos a la casa, cada objeto que yo tocaba parecía temblar de vitalidad. Al llegar a la edad adulta, Helen Keller llegó a ser conocida por su amor por la lengua, su habilidad como escritora y su elocuencia como oradora. Una película que representa la vida de Helen Keller muestra que sus padres se dan por satisfechos con la labor de Anne Sullivan tras haber domesticado a su hija salvaje, al grado de que Helen ya podía sentarse educadamente a cenar, comer con normalidad y doblar su servilleta al final de la comida. Pero Anne sabía que Helen era capaz de mucho, mucho más y que tenía mucho que aportar. Asimismo, tal vez nosotros también nos sintamos bastante contentos con lo que hemos hecho en nuestra vida y que sencillamente somos lo que somos, mientras que nuestro Salvador comprende el potencial glorioso que nosotros apenas vemos por espejo oscuramente. Cada uno de nosotros puede experimentar el éxtasis del potencial divino desplegándose en nosotros, al igual que el gozo que sintió Helen Keller cuando las palabras cobraron vida, comunicando luz a su alma y liberándola. Cada uno de nosotros puede amar y servir a Dios y tener el poder de bendecir a nuestros semejantes. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Consideremos el costo del preciado amor de Dios. Jesús reveló que para poder expiar nuestros pecados y redimirnos de la muerte, tanto física como espiritual, sus sufrimientos causaron que Él, aun Dios el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Su agonía en Getsemaní y en la cruz fue más de lo que podía soportar cualquier ser mortal. No obstante, por causa de su amor por su Padre y por nosotros, Él perseveró, y como resultado nos puede ofrecer tanto la inmortalidad como la vida eterna. Resulta conmovedor el simbolismo de que la sangre le brotó de cada poro mientras el Salvador padecía en Getsemaní, el lugar de la prensa o lagar de olivos. Para producir aceite de olivo en los tiempos del Salvador se hacía rodar una gran piedra sobre las aceitunas para triturarlas. La pulpa resultante era colocada en unas cestas suaves tejidas holgadamente, que se apilaban unas sobre otras. Su peso exprimía el primer aceite, que era el más valioso. Luego se aplicaba mayor presión, colocando una viga grande, un tronco encima de las cestas apiladas, para exprimir más aceite. Finalmente, para exprimir hasta las últimas gotas, se ponían piedras en un extremo de la viga para crear la máxima presión. Y sí, el aceite es rojo como la sangre cuando empieza a salir. Medito en el relato de Mateo de cuando el Salvador entró en Getsemaní aquella noche abrumadora y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, como me imagino que la aflicción se tornó aún más grande, él rogó por segunda vez, pidiendo alivio. Y finalmente, quizás en el clímax de su sufrimiento, una tercera vez. Él soportó la agonía hasta que la justicia fue satisfecha, hasta la última gota. Esto lo hizo Él para redimirnos a ustedes y a mí. Qué preciado don es el amor divino. De seguro Dios llora por cualquiera que rechace esto. ¿No vas a amarlo a Él, quien primero te amó a ti? Entonces guarda sus mandamientos. ¿No vas a ser amigo de Él, quien dio su vida por sus amigos? Entonces guarda sus mandamientos. ¿No vas a permanecer en su amor y recibir todo lo que Él amorosamente te ofrece?
entonces guarda sus mandamientos. Ruego que permanezcamos plenamente en su amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.